Buenas tardes, voy a presentar de una manera muy de principiante un resumen del patrón observador. Las exposiciones de ustedes estuvieron muy buenas. Esto es simplemente una realimentación de cómo podrían hacerla mejor y me voy a concentrar pues en el patrón observador. Podemos hacerla para todos los demás. Por ahora el observador. La figura pues un antes y un después. Voy a presentar así el trabajo que tengo acá. Un antes de hacer patrones y un después de usar patrones, pensando en lo que ya les había mencionado, en no solo optimizar el diseño, sino en pensar a largo plazo en mantenimiento y soporte. Un resumen de cuándo usar el patrón observador es cuando se da la necesidad de realizar acciones como consecuencia del cambio de estado de una o cierta circunstancia del objeto. Yo les había mencionado algunos ejemplos muy común en los videojuegos para casi todos los patrones. En este caso pienso por ejemplo cuando estoy jugando y mi pantalla no alcanza a mostrar todo lo que está pasando en el videojuego y yo necesito enterarme de algo que pasa por allá, en algo de eso que estoy manifestando que está oculto. O por ejemplo en Sami, que lo he colocado muchas veces de ejemplo, el videojuego de ganadería, cuando estoy jugando en asociatividad y por ejemplo en un compañero que no conozco deciden lanzar una promoción y él hace una solicitud, por ejemplo, para completar la leche o para completar la cantidad de carne que se desea vender, el patrón observador debe mirar y reportarme que eso está pasando en el videojuego. Sus compañeros y manifestaban la posibilidad de Office. Aquí hay un ejemplo. Cuando tengo 3 hojas de cálculo, por ejemplo, una con datos, una que grafica una torta y otra que grafica un diagrama de barras, y entre ellas, entre comillas, no se hablan entre sí. Un cambio en el conjunto de datos debería reflejarme los cambios en las dos gráficas y pues es importante tener en cuenta el patrón observador. Por ejemplo, cuando estoy comprando boletas para entrar a cine y necesitamos una sola sala ser consultada de varios computadores, un cambio por una compra de una silla que pasó de disponible a ocupada debería reportarse en todos los clientes. Tarea: ¿en qué otro elemento pueden pensar? Disculpen la tilde, en que se pueda usar. Yo traigo aquí uno que también les he mencionado muchas veces, un inventario de tiendas, en donde por ahora hay simplemente un operario que gestiona productos. Aquí hay un diagrama de clases de un diseño preliminar que hice. Voy a mostrarles ese código. Entonces tengo acá la clase principal, que lo único que hace pues es preguntarte un listado de productos, el producto y la asignación de un precio, y lo hago 2 veces. Esto puede realizarse con base de datos, puede realizarse para más cosas, pero digamos que este es el ejemplo original. ¿Y qué sucede cuando desde otro computador o desde aquí mismo cambian los precios? ¿Cómo hacer para que me informe que el precio fue cambiado? Pues aquí lo debo programar. La clase producto en este momento solo tiene 2 atributos, el nombre y el precio, que es lo que nos interesa. El código está a su disposición en la carpeta. Voy a compilar el programa para que lo vean en funcionamiento. Esa es la simulación de un inventario muy elemental. Entonces aquí está el producto, por ejemplo un lápiz que se compra o se vende a 12, por ejemplo un borrador que se vende a 15. Alguien por debajo cambió el precio, por detrás cambió el precio y pues él simplemente lo reportaría, pero insisto, porque yo lo programé. Vamos a hacer un poquito de reingeniería y pues aquí está el diagrama de clases. Tengo una falla que no me está generando que la clase principal agrega muchos productos. El proyecto debe seguir creciendo. ¿Qué pasa con los cambios en los precios cuando hay muchos clientes conectados? ¿Qué fue lo que pasó en eso que acabamos de representar en código? Entonces
es importante empezar a pensar en el patrón observador. Un observador de productos en donde se lleve a cabo el diagrama de secuencia que está acá. Un observador mirando permanentemente el producto. Y al estar mirando el producto, pues ¿qué pasa cuando hay un cambio de estado en ese producto? El observador se da por notificado y envía los cambios para reportarlos. Aquí el diagrama de clases de cómo aparece ese observador resumido, y pensemos en aplicaciones cliente-servidor con base de datos cuando hay varios usuarios trabajando de diferentes terminales. Miremos por un momento el código del nuevo diseño. Entonces tengo aquí el patrón observador, sigue teniendo la clase principal muy parecida a la anterior, solo que yo le agregué la opción de si quiere tener en cuenta el observador o si no lo quiere tener en cuenta. Igual que ahorita, el cambio en los precios, y acá pues si yo le dije que usara el observador, él me va a notificar. Si no le digo, no me notifica. La clase producto, en donde ya notifiqué implementé el observador, y el observador está haciendo su tarea cuando haya una modificación del precio para poder notificarme los cambios que se presenten. Aquí tengo la implementación del observador. Entonces él va a generar el mensaje. En este caso solo hay un cliente. Si hubiesen varios clientes, se puede programar para que lo notifiquen todos los clientes. Hacemos un poquito de reingeniería y pues ahí me queda la clase del patrón observador, que en la figura pues yo la puse acá. Lo mismo, yo voy a insertar los productos en este caso para, por ejemplo, poderle cambiar de precio. Aquí lo que quiero simular es que alguien por detrás cambió el precio. Yo decido si quiero usar el observador. No voy a usar el observador, por lo tanto él me cambió los precios y yo no me enteré. O yo puedo correr el observador le digo que sí me tenga en cuenta el observador, alguien por allá cambió los precios y él me los notifica, los cambios que se realizaron, sin yo tenerlos implementados en la clase principal. Yo simplemente modifiqué los precios y el que me notificó fue el observador. Como ya he mencionado varias veces, se requiere un alto nivel de abstracción para poder comprender los patrones. Requiere de mucha práctica. Yo quisiera hacer un video para cada uno de estos patrones. Les voy a proponer una actividad de resumen de los patrones para que podamos empezarlos a diferenciar o a saber cuándo usarlos. Les paso un documento en Word con algunas actividades que quiero que realicen y lo miramos en la próxima sesión. Muchas gracias.